Ok, bien chicos, entonces vamos a empezar por el concepto de lo que es el proceso del sueño. Esto es un proceso vital cíclico, complejo y activo que va a estar compuesto por varias fases que vamos a analizarlas más adelante y que posee pues una estructura y arquitectura interna característica con interrelaciones con diversos sistemas hormonales y nerviosos, ¿no? Un ciclo de sueño va a estar constituido por la sucesión periódica de estas distintas fases y la duración aproximada de cada ciclo es de 90 minutos en promedio, ¿no? Que va en un rango de 70 a 120 minutos. Por noche vamos a tener nosotros entre 4 a 6 ciclos eh, normalmente, ¿no? Para tener un sueño reparador y que pueda permitirnos a nosotros mantener el equilibrio, tanto metabólico calórico como térmico y la función inmunitaria. ¿Okay? Se conoce ya en algunos experimentos que el sueño pues, es necesario no solo para estos propósitos, sino también para aprender y consolidar la memoria, ¿no? Y eso es importante para el aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje van a mejorar el desempeño gracias a un adecuado ciclo de sueño, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan todo esto para que, tanto como para su interacción personal como para que ustedes también enseñen a sus pacientes la importancia del sueño, ¿no? Muchas veces, muchos estudiantes habrán visto ustedes pues, que suelen amanecerse, ¿no? Y estudian demasiado toda la noche, sin embargo, no durmieron adecuadamente y se van directamente al colegio, a su universidad, y pues no recuerdan todo lo que han estudiado, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque precisamente un sueño, un ciclo de sueño comprendido dentro de los valores que hemos mencionado, es necesario para consolidar todo esto, ¿no? Entonces, no se olviden que no solamente es las horas que ustedes le dediquen, sino también un adecuado ciclo de vida, ¿no? Bien, entonces las cantidades de sueño a lo largo de la vida humana va a variar de acuerdo al grupo etario. Entonces, un sueño óptimo va a depender tanto de la duración como de la intensidad o de la profundidad de ellas, ¿no? De nada sirve de repente dormir o intentar dormir unas 5, 6, 7 u 8 horas si es que va a ser interrumpido, ¿no? Entonces, es importante tanto la duración como la intensidad, ¿no? Y pasar pues por todas las fases que comprende cada ciclo. Bien, como ustedes pueden ver en esta gráfica, en los cuadros de color verde van a ver las horas recomendadas para cada grupo etario, ¿no? En naranja van a ver lo que puede ser apropiado y en rojo es lo que definitivamente no está recomendado, ¿no? Esta imagen a manera de un semáforo nos va a indicar, pues, eh, más o menos cuáles son las horas indicadas para cada persona, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, los recién nacidos que van de 0 a 3 meses, pues tienen un mayor ciclo, en mayores horas para sus ciclos de sueño. Y esto es porque estos recién nacidos pues están terminando de completar su formación, ¿no? Entonces, el crecimiento y el desarrollo de todos estos sistemas van a pues necesitar que este recién nacido aún cumpla muchas más horas para definir todas las funciones, ¿no? Entonces, por eso es que, pues, estos recién nacidos pueden dormir de entre 14 hasta 17 horas, ¿no? Los infantes, entre 4 a 11 meses, ya van disminuyendo, entre 12 a 15 horas, y, pues, cuando ya llegan, pues, a la edad entre 6 a 13 años en el que están en el colegio, va disminuyendo hasta 9 o 11 horas. Cuando llegamos a la edad de adultos jóvenes, entre 18 a 25 y ya hasta adultos mayores, vamos a tener que nuestras horas recomendadas son entre 7 a 9 horas, ¿no? En promedio 8 horas, que son las clásicas que nosotros recomendamos. Ya en la adultez, más de 65 años, ustedes pueden darse cuenta que los adultos mayores pues tienen menor horas de sueño, ¿no? Y eso está pues dentro de, entre comillas, lo que puede ser apropiado, ¿no? Entonces no hay que ser tan estrictos con nuestros pacientes adultos mayores porque aún, si bien es cierto, recomendamos entre 7 a 8 horas, si duermen entre 5 a 6 horas, estaría dentro del límite, ¿no? De la normalidad. ¿Ya? Menos de 5 horas ya vamos a tratar a estos pacientes pues como insomnio probablemente, ¿no? ¿Ya? Y más de 10 horas pues todo lo contrario, ¿no?
Bien, entonces, en cuanto a las etapas, hay que recordar que hay dos tipos de sueño, ¿no? Sueño REM y sueño no REM, ¿no? El sueño REM, denominado también sueño paradójico, y el sueño no REM que va a tener pues sus subetapas, ¿no? Etapa 1, 2, que es el sueño superficial, y las etapas 3 y 4 que corresponden al sueño profundo. Ahora, ¿por qué sueño REM, no REM? Por la nomenclatura de el movimiento ocular que existe durante estos ciclos, ¿no? En el sueño no REM no hay estos movimientos oculares rápidos, a diferencia del sueño REM, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí esta otra imagen que nos va a determinar estos distintos ciclos con las ondas características que vamos a ver en un electroencefalograma, ¿no? Tenemos que normalmente cuando tenemos los ojos abiertos, vamos a encontrar ondas que van a corresponder a estos valores, ¿no? De 15 a 60 Hz. Como ustedes pueden comparar, cuando estamos despiertos, con los ojos abiertos, tenemos este tipo de ondas. Cuando estamos dormidos en el sueño REM, o el sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, vamos a tener también ondas un poco amplias, ¿no? De 8 a 12 Hz. No llega a lo normal a un paciente despierto, pero en comparación a los otros ciclos, pues es lo más cercano, ¿no? En cuanto al sueño no REM, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, van a ver cómo las ondas van a hacerse cada vez más amplias y más lentas, ¿no? Van a ir desde 4 a 8 Hz hasta 0,5 a 2, ¿ya? En el sueño profundo en su mayoría. Entonces vamos a tener sueño de ondas lentas predominantemente en el sueño profundo, etapa 3, etapa 4. Entonces, en el electroencefalograma, que es el que nos va a permitir estudiar algunos trastornos del sueño, ¿no? Tenemos que encontrar la actividad de estas ondas, ¿no? En la etapa 1, un voltaje bajo con frecuencia mixta y predominantemente ondas alfa. ¿Okay? En cuanto a los movimientos oculares, como ustedes pueden ver, en todas las etapas, 1, 2, 3 y 4, no van a haber movimientos lentos rotatorios, ¿no? Y en el sueño REM es donde vamos a encontrar este grupo de movimientos oculares rápidos, ¿no? Rapid Eye Movements, sus siglas en inglés. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, las respiraciones van a estar lentas en todas las etapas del sueño no REM y va a ser pues distinto en el sueño REM, ¿no? Van a estar aumentadas estas variables. La actividad cerebral también es todo lo contrario, va a estar disminuido en el sueño no REM y aumentado en el sueño REM. ¿Ya? Por eso se le denomina pues sueño paradójico, ¿no? A esta parte o a esta fase del sueño, ¿no? Y que precisamente cerca al despertar, ¿no? O a cambiar de un ciclo a otro, nuestra actividad cerebral va a despertar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las respiraciones van a aumentar y va a haber un grupo de movimientos oculares rápidos, como si fuésemos ya preparándonos para que nuestro cerebro pues esté activo nuevamente y despierte, ¿no? Sin embargo, los movimientos corporales van a estar suprimidos debido a la pérdida del tono muscular, ¿no? Durante todas las etapas previas, nosotros vamos a poder movernos de a un costado, al otro lado, acomodarnos, porque aún estamos en esta etapa del sueño no REM. Sin embargo, cerca al despertar, o al terminar este primer ciclo, vamos a tener movimientos corporales suprimidos. Entonces, por eso es que muchas veces ustedes habrán podido tener probablemente la experiencia o escuchar de algún conocido, de algún paciente, que tiene las famosas pesadillas, ¿no? En las que uno ve ciertas imágenes y quieres moverte, pero no puedes, ¿no? Y es precisamente porque estamos en esta etapa, ¿no? El tono muscular está perdido y por eso es que no podemos realizar ninguna actividad, ningún movimiento corporal, ¿ya? Entonces, es en esta etapa, además, que vamos a recordar los sueños, ¿ya? Y el que van a aparecer. Entonces, eso es otro punto que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo para lo patológico, que las famosas pesadillas o los sueños que se recuerdan van a presentarse en esta etapa. Ahora, por otro lado,
para llegar a sueños conciliadores es que precisamente a mí me ayuden a recuperar energía, a complementar mi formación del sistema inmune, el equilibrio metabólico y fortalecer mis procesos de aprendizaje y de memoria, tengo que completar mis ciclos. ¿Y cómo puedo yo definir si llegué a tener un ciclo reparador, ¿no? Porque recuerdo generalmente mis sueños, ¿no? Entonces pueden de repente ustedes haber experimentado en algún momento que han tenido una pequeña siesta, ¿no? Durmieron de repente 1 hora y media, 2 horas, y se despiertan muy, muy descansados, a diferencia de que toda la noche intentaron conciliar el sueño y no pudieron dormir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que se cumpla todas las etapas para poder llegar a un sueño adecuado. ¿Ya, chicos? Muy bien, estas son las ondas características que se ven en el electroencefalograma. Miren cómo está en vigilia, cómo está en el sueño REM, ¿no? Son parecidos, no son iguales porque definitivamente no llegan al mismo voltaje, pero es lo más parecido a estar despierto, ¿ya? Por eso es que se denomina sueño paradójico, ¿no? Es como si estuviera despierto, un sueño paradójico. En la etapa 1, ondas alfa, que son estas de acá. En la etapa 2 tenemos voltaje bajo, usos del sueño, ondas teta con usos. En la etapa 3 y 4 vamos a encontrar estas ondas un poco más amplias, más lentas de voltaje alto, que son las ondas delta. Bien, que van desde 0,5 a 4 Hz. Bien, entonces, para no olvidarse y para recordar, sueño REM, sueño paradójico y sueño vívidos. Todo lo que ustedes recuerden va a ser porque se ha dado en esta etapa. En la etapa no REM se sueña también. También hay sueños, pero generalmente esos sueños no los recordamos, ¿ok? La privación del sueño REM se relaciona con ansiedad, irritabilidad, incapacidad para concentrarse y trastornos de conducta, ¿no? Precisamente es lo que vamos a ver en pacientes con trastornos del sueño, ¿no? No logran conciliar, tienen dificultad para iniciar o para mantener el sueño y pues amanecen con disgusto, ¿no? Irritados, porque no llegan a completar todas sus etapas. Aquí vamos a encontrar elevada actividad cerebral, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria, como habíamos mencionado. Ahora, la mayor parte de la etapa del sueño va a ser la no REM, como ustedes han visto en las imágenes, ¿no? Casi todo el componente va a pertenecer a la etapa 1, 2, 3 y 4 del sueño no REM. Solo unos pequeños minutos van a corresponder al sueño REM. Entonces, el 80% corresponde aquí. La etapa 1 puede durar de unos 7 minutos, la etapa 2 de 10 a 25 minutos y la etapa 3 y 4 que corresponde al grupo más amplio. Entonces, la etapa 1 es la más corta, en el primer tercio, un signo de sueño gravemente alterado es un aumento o disminución de esta etapa, ¿no? Por dificultad para conciliar el sueño, muchas veces porque pues no tenemos una adecuada higiene del sueño, es decir, para dormir tenemos mucha luz, tenemos aparatos electrónicos, ¿no? O muchas veces pacientes con muchas preocupaciones pues no logran conciliar el sueño, ¿no? No logran iniciar esta etapa 1. La etapa 2, pues la actividad en uso parece ser importante para la integración nocturna de nuevos recuerdos y del conocimiento neocortical existente. Entonces, miren, tenemos que llegar a esta etapa 2 para ya iniciar el proceso de integración de la memoria. ¿Ok? Y la etapa 3 y 4 ya es un sueño profundo. En estas etapas previas aún uno puede ser despertado por cualquier estímulo, de repente no tan fuerte, ¿no? Eh, pero en las etapas 3 y 4 ya nos enfrentamos a un sueño profundo en donde van a disminuir todas nuestras variables fisiológicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar para que pues yo concilie mi sueño? Tiene que el impulso visual estar bloqueado, ¿no? Y de esta manera se activen zonas cerebrales que van a permitir el desarrollo de todas mis fases, ¿ok? Entonces, aquí hay que recordar también el ritmo circadiano, ¿no? En situaciones normales se encausan, o sea, se sincronizan con el ciclo día-noche del entorno, ¿no? Normalmente la luz del día va a llevar la información a mi retina, la cual va a llevar a través del retina hipotalámico hacia el ganglio cervical superior y hacia la glándula pineal la información de que estamos de día, ¿no? Y eso va a inhibir
el inicio del proceso del sueño. ¿Ya? Por lo contrario, la noche o la oscuridad va a estimular este haz y va a secretar melatonina, ¿no? Que nos va a ayudar a conciliar el sueño. Entonces, muchas veces cuando tenemos personas que viajan demasiado y que cruzan muchos meridianos, pueden enfrentarse a alteración del sueño por alteración del ritmo circadiano, ¿no? Porque pues se altera el ciclo día-noche y esto también va a alterar esta vía. ¿Ya? Las fibras retino-hipotalámicas van a establecer sinapsis en los núcleos supraquiasmáticos, ¿sí? Lo tenemos aquí, y hay conexiones de estos últimos a las neuronas preganglionares simpáticas en la médula espinal, las cuales se proyectan al ganglio cervical superior. Las neuronas postganglionares se proyectan desde este ganglio a la glándula pineal, que secreta melatonina. La actividad cíclica de los núcleos supraquiasmáticos establece un ritmo circadiano para la liberación de melatonina, ¿no? Este ritmo está acoplado con los ciclos de luz, oscuridad mediante las neuronas de la retina. Entonces, nuestras neuronas receptoras van a ser pues de la retina y finalmente vamos a tener la glándula pineal que va a secretar melatonina, importante para llevar la información del sueño. ¿Ya? Entonces, el proceso de encauzamiento va a depender del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Situado a ambos lados por arriba del quiasma óptico, de allí su nombre, supraquiasmático. Estos núcleos reciben información de luz-oscuridad por las fibras retino-hipotalámicas y las eferentes de los núcleos supraquiasmáticos emiten señales neurales y humorales, las cuales encausan pues la variedad de estos ritmos circadianos de sueño y vigilia, y que va a depender de nuestra glándula pineal. Entonces, el sueño se optimiza mejor cuando está alineado con un reloj corporal circadiano. ¿Dónde vamos a encontrar alteración de este tipo? En quienes también, aparte de estas personas que van a tender a viajar y a cruzar meridianos y de repente a encontrarse viajando toda la noche y llegar a otro país en donde aún está de noche, ¿no? Entonces prolonga su ciclo. O llega de día cuando debió ya estar de noche. Entonces también, ¿no? Se altera definitivamente el reloj circadiano y eso altera nuestro propio reloj, ¿no? ¿Quiénes más? Pacientes que trabajan de noche, entonces tienen que estar despiertos de noche y regresan a la casa a descansar de día, ¿no? Entonces ellos también sufren muchas veces estos trastornos, ¿no? Eh, Ahora, la temperatura corporal va a estar relacionada con alteraciones en el ritmo circadiano también. Una disminución de la temperatura corporal durante la noche va a activar neuronas GABA, promoviendo la iniciación y el mantenimiento del sueño. Y esto lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Acá tenemos la temperatura y como ustedes pueden ver, tenemos acá las horas del día, ¿no? 6 hasta las 24 horas, ¿no? Y nuevamente aquí 6 horas. Entonces, tenemos aquí a la medianoche, como ustedes pueden ver, cómo está la temperatura disminuida, ¿no? Entonces, hay menor grado de temperatura corporal durante la noche, lo cual va a activar nuestras neuronas GABA, que ustedes saben es el principal neurotransmisor inhibitorio, y va a promover pues la iniciación y el mantenimiento del sueño, ¿ya? El aumento de la temperatura corporal, miren, a las 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana empieza a elevarse, ¿no? Entonces, el aumento de la temperatura corporal en la mañana inhibe las neuronas GABA, promoviendo así la vigilia y también conduce a la activación de los circuitos de excitación. Entonces, la temperatura también va a estimular, tanto mediante una respuesta de neurotransmisor GABA, el sueño o la vigilia, ¿no? Aparte, pues, de los receptores hormonales de la melatonina, ¿ok? Bien, en cuanto a los mecanismos neuroquímicos que fomentan el sueño y el despertar, aquí tenemos tanto a neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, la histamina y el GABA que acabamos de ver, ¿no? Entonces, los núcleos del tronco encefálico y el hipotálamo son cruciales para las transiciones entre los estados de conciencia, ¿no? Las transiciones entre sueño y vigilia manifiestan un ritmo circadiano que
perdura en promedio de 6 a 8 horas de sueño y 16 a 18 horas de vigilia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un paciente en vigilia, un paciente en sueño no REM y un paciente en sueño REM. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? En un paciente en vigilia, los núcleos del tronco encefálico, que son parte del sistema activador reticular y que son los que me permiten a mí mis distintos estados de conciencia, ¿no? De estar despierto, dormido, en insomnio, somnoliento, ¿no? Van a llevar información. Entonces vamos a tener noradrenalina y serotonina aumentada, ¿sí? Noradrenalina y serotonina aumentada y acetilcolina disminuida en un estado de vigilia, ¿ok? Todo lo contrario en un estado de sueño REM. Noradrenalina y serotonina disminuida, además de acetilcolina aumentada, ¿no? ¿Qué va a pasar y eso con respecto a los núcleos del tronco encefálico, que son parte del sistema activador reticular? En relación al hipotálamo, como centro circadiano y hemostático, vamos a tener la interacción del GABA, como ya habíamos mencionado anteriormente, por alteraciones de las temperaturas, ¿no? En vigilia, el GABA disminuye, ¿no? Aumenta la temperatura, disminuye el neurotransmisor GABA, aumenta la histamina y por lo tanto, pues aumenta la activación del tálamo y de la corteza cerebral. Y esto me permite a mí estar en vigilia. En el sueño no REM, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Va a aumentar este neurotransmisor GABA, disminuir la histamina y esto disminuye la activación del tálamo y de la corteza. Entonces, de acuerdo al ciclo, también vamos a ver que distintas estructuras a nivel encefálico van a estar activadas, ¿no? El sueño REM, ¿sí? Rapid Eye Movements, parecido, sueño paradójico, parecido a vigilia, bueno, pues ambos van a estar activados por el núcleo del tronco encefálico del sistema activador reticular. ¿Ya? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina en estas dos fases, ¿no? Sueño REM y vigilia, ¿ya? Sin embargo, en el sueño no REM y en la vigilia van a estar básicamente comandados por el hipotálamo como centro circadiano y hemostático. Bien, la melatonina, habíamos hablado de la melatonina, pues la melatonina y las enzimas que la sintetizan a partir de serotonina por N-acetilación u O-metilación se encuentran en los pinealocitos de la glándula, ¿no? De la glándula pineal. Entonces, estos van a descargar la hormona en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos la formación aquí en esta estructura, ¿no? Este es un corte sagital del encéfalo. Vamos a ver, pues, que en la parte posterior del tálamo vamos a encontrar una glándula pequeñita, ¿no? Formado por pinealocitos, que pues van a secretar esta hormona importante para el mantenimiento del sueño, que es la melatonina, ¿no? Muchas veces a algunos pacientes se les indica incluso algunos medicamentos en base a melatonina, ¿no? Bueno, esta melatonina tiene dos receptores, MT1, MT2, en las neuronas del sistema nervioso central. Ambos son receptores acoplados a proteína G. Ustedes ya han llevado en la primera parte, ya saben lo que son pues estos receptores, ¿no? Acoplados a proteína G y receptores MT1 que inhiben la adenilciclasa y causan somnolencia, ¿ok? Entonces los receptores MT2 estimulan la hidrólisis de fosfoinositida y pueden intervenir en la sincronización del ciclo de luz y oscuridad. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos cómo se da la formación de la melatonina a partir de la serotonina, ¿no? A través de estas distintas enzimas van a ir formándose y van a liberarse a la sangre, ¿ok? La melatonina y las enzimas encargadas de su síntesis a partir de serotonina se encuentran en los pinealocitos, ¿no? La síntesis y la secreción de melatonina aumenta durante el periodo de oscuridad, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y se mantienen bajas durante el periodo de luz. La síntesis y secreción aumentan durante el periodo de oscuridad, día, y se conserva en valores bajos durante las horas iluminadas, ¿no? Hay que recordar que para la secreción de esta melatonina necesitamos pues la información que lleva el tracto retino-hipotalámico, ¿no? De la luz u oscuridad. Entonces, cuando hay estimulación luminosa en la retina, no va a haber esta producción, ¿no? Se va a bloquear nuestro reloj biológico que está a nivel supraquiasmático. ¿Okay?
Esta variación diurna de la secreción se produce gracias a la noradrenalina secretada por los nervios simpáticos postganglionales, los cuales inervan la glándula pineal, ¿no? Recuerden que decíamos que este tracto va a ir hacia los nervios simpáticos del ganglio cervical, ¿no? Precisamente allí va a liberar noradrenalina, neurotransmisor de esta vía simpática, ¿no? Los cuales van a inervar y van a llevar la información a la glándula pineal, ¿ya? La descarga de los nervios simpáticos a la glándula pineal está encausada por el ciclo de luz-oscuridad en el ambiente a través de las fibras nerviosas retinohipotalámicas. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden, ya estamos reforzando y repitiendo esta información para que quede muy claro cómo se produce la producción de esta melatonina. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos el estímulo por disminución de luz u oscuridad. Ese va a ser el estímulo gatillo que va a permitir que la información llegue hasta mi glándula pineal y produzca melatonina, ¿no? Esto va a reaccionar con sus receptores, ¿no? Específicos, MLT1, en el núcleo supraquiasmático, MLT2, van a bloquear el sistema de despertar y van a consolidar el sueño, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué estructuras y vías neurales vamos a tener en cuenta aquí? El núcleo supraquiasmático, ¿con quiénes se relaciona? Con el prosencéfalo, ¿no? La neocorteza, el hipocampo, el sistema límbico y los núcleos basales. Y esto es para qué es importante, habíamos dicho, para la atención, memoria, emoción, desempeño psicomotor, integración sensorio-motora, ¿no? Entonces, precisamente, nuestros recuerdos, lo aprendido va a fortalecerse y va a afianzarse por la comunicación que va a haber entre el núcleo supraquiasmático y esta parte del prosencéfalo, ¿no? Hipocampo, sistema límbico, neocorteza. También se interrelaciona con el tálamo, ¿no? Y el tálamo a su vez también pues con estos elementos de la neocorteza para fortalecer todas sus funciones. Y con el hipotálamo, los cuales a su vez van a interrelacionarse con la hipófisis anterior para la regulación de concentraciones hormonales, sobre todo hormona tiroidea, de crecimiento, cortisol y sexuales. Esto lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Miren cómo en la etapa de sueño la hormona de crecimiento, ¿no? Aumenta. Entonces, por eso es que pues estos bebés o los niños tienen más horas de sueño, están en formación, están en desarrollo. Entonces, necesitan dormir bien estos niños para que también secrete adecuada hormona de crecimiento y permita pues afianzar y terminar de informarse, ¿no? Entonces, miren cómo es importante el dormir adecuado también para un adecuado crecimiento, ¿no? El cortisol está disminuido y está aumentado casi al despertar, ¿no? Ustedes ya más adelante en endocrinología, no sé si ya llevaron o lo van a llevar, van a ver que estas hormonas, muchas de ellas tienen pues su correlación con el ritmo circadiano, ¿no? Entre ellas el cortisol, que disminuye en la noche y aumenta casi al despertar y tiene otro ciclo en la tarde, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esto que estábamos mencionando aquí en su relación con la hipófisis anterior. ¿Ya? Entonces, estas vías que llegan del núcleo supraquiasmático al hipotálamo y a la hipófisis anterior me van a permitir a mí la regulación de las concentraciones hormonales como la hormona tiroidea de crecimiento, el cortisol y las hormonas sexuales. El hipotálamo, a su vez, va a permitir una regulación de la temperatura y del metabolismo corporal. Y como hemos visto también anteriormente, pues la temperatura también me va a mí a ayudar a regular el sueño a través de la activación o desactivación de las neuronas GABAérgicas, ¿no? ¿Ya? Entonces también, ¿no? El hipotálamo a través de su función reguladora de la temperatura me va a ayudar a mí a afianzar o a despertar, ¿no? Afianzar el sueño o el despertar. Asimismo, ¿con quién más se relaciona? Con la formación reticular del tronco encefálico, ¿no? Y esto es, pues, ¿para qué? Para lo que es la conciencia, ¿no? Tenemos aquí la regulación de la función del sistema, el sistema activador reticular. Perdón, ¿dónde estoy? Y con la glándula pineal para la secreción de melatonina, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Ahora,
el esquema de la red neuronal responsable de la organización de las distintas fases del ciclo sueño lo vamos a poder ver aquí, ¿no? Tenemos la retina, que es el que lleva la información hacia nuestro cerebro, llega al núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico, ¿no? Y que va a permitir este ritmo circadiano, y este, a través de sus distintas vías que hemos visto aquí, va a permitirnos estar en sueño no REM, en sueño REM o en la parte de vigilia, ¿no? Cuando no llega información. Entonces, en el sueño no REM vamos a tener aquí básicamente en los núcleos talámico, reticular, medio dorsal, corteza cerebral, prosencéfalo y tegmento del puente, ¿a qué neurotransmisores? GABA, ¿no? GABAérgicos y glutamatérgicos, ¿ok? Glutamato y GABA. En el sueño REM, que va a actuar sobre todo en la parte ventral del núcleo reticular oral del puente, vamos a tener la interacción de neurotransmisores como el glutamato, la serotonina y el GABA. Y en la vigilia, sin embargo, vamos a tener los otros neurotransmisores que habíamos mencionado, principalmente noradrenalina y acetilcolina, ¿no? Noradrenalina, acetilcolina, sin embargo, también tenemos aquí serotonina, orexinas, ¿no? Histamina y glutamato, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los trastornos, ¿no? Ya hemos repasado un poco de la neurobiología y de la fisiología del sueño, pues ahora nosotros podemos reconocer mucho mejor los distintos trastornos, ¿no? Tenemos trastornos del ritmo circadiano, que van a corresponder a trastornos del ritmo sueño-vigilia, que no es de 24 horas, un síndrome del retraso y de adelanto de la fase del sueño o cambios agudos en el ciclo sueño-vigilia. Tenemos el insomnio crónico o a corto plazo, la narcolepsia, trastornos del movimiento relacionados con el sueño, trastornos de la respiración relacionadas con el sueño, como las apnias, ¿no? Y parasomnias. Aquí tenemos lo que son pesadillas y sonambulismo. Los trastornos del sueño como factor de riesgo para distintas enfermedades, ¿no? Hemos dicho que el sueño es importante para lo normal, ¿no? Para afianzar nuestro desarrollo, tanto metabólico, hormonal, para el crecimiento, para el aprendizaje, para la memoria, pero además el no dormir bien es un factor de riesgo para distintas enfermedades, ¿no? Y se ha demostrado que está presente como factor a nivel de patologías cardiovasculares como hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, algunos síndromes metabólicos, obesidad, diabetes, ¿no? Enfermedades neurológicas, vascular cerebral, deterioro cognitivo, algunas psiquiátricas, y esto definitivamente, ¿no? Porque pues ya hemos visto que algunos pacientes van a despertar con irritabilidad, ansiedad, ¿no? Entonces, se ha demostrado que pues, es un factor de riesgo, ¿no? Generando un estado de estrés crónico. Entonces, este estado de estrés crónico se va a relacionar con un aumento de producción de hormonas de estrés, como el cortisol, ¿no? Entonces, el cortisol normalmente disminuye con el sueño, ¿no? Y aumenta el despertar, tiene su ciclo circadiano. Entonces, si yo no puedo conciliar el sueño, el cortisol va a estar constantemente elevado. Y el cortisol, pues, es la producción de hormona de estrés, ¿no? Además que hay aumento de la actividad simpática, esto que me lleva a un estado de inflamación crónica, aumento de cortisol, que hemos visto, ¿no? Aumenta la presión, aumenta la glucosa, aumenta, entonces, todo me conlleva a ser un factor gatillo, generador de este tipo de patologías, ¿no? Todo esto favorece el daño endotelial vascular, genera hipertensión, tendencia a la trombosis, ¿no? Por eso es que, pues, lo vemos como un factor probable de presentar síndromes metabólicos sobre todo. Entonces, ¿qué vamos a recomendar nosotros? Pautas de higiene, ¿no? Hay medidas generales de higiene del sueño que nosotros debemos enseñar a nuestros pacientes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente que viene por trastornos o problemas del sueño es investigar si es que pues hay algo que esté alterando una higiene de sueño adecuada, ¿ya? Y esto es, primero, medidas simples. Primero, enseñar con pautas simples, ¿no? No ir de frente hacia los medicamentos, que definitivamente son una gran ayuda, pero es mejor
lograr conciliar el sueño de manera natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probablemente de repente el paciente tiene muchas siestas en las tardes, ¿no? Entonces, obviamente en la noche ya no va a tener el sueño. Esto se va a dar cuando hay un cambio en el ciclo, ¿no? Del sueño. Y ese puede ser un factor determinante para una primer grado de encefalopatía, ¿no? Los pacientes encefalopáticos empiezan así, empiezan a dormir en el día y estar despiertos en la noche, ¿no? Entonces, hay que ver si es que está asociado a otra patología o si simplemente se toma siestas pues muy largas en las tardes, ¿no? Para eso lo que hay que hacer es limitar estas siestas a no más de 20 minutos, ¿no? Moderar el consumo de productos que puedan a mí pues activarme mi sistema encefálico, ¿no? Como pues moderar el consumo de café o té a la última hora de la noche, ¿no? Muchas personas tienen esta costumbre de cenar o de tener su famoso lonche con café y con té, y estos son pues muy estimuladores. Entonces, si queremos de repente permitir al paciente que consiga el sueño, pues podemos recomendar que modere el consumo de estas sustancias, ¿no? Evitar las pantallas, y esto es porque fisiológicamente, ustedes ya lo saben, ¿no? La luz va a inhibir a la producción de melatonina, entonces pues no va a haber una conciliación del sueño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo oscuro en la habitación, ¿no? Ni pantallas de celulares, ni pantallas de televisión, ¿no? U otro artefacto, ¿no? Es importante que la habitación se encuentre en oscuridad para que todas las vías, ¿no? Que llevan a través del tracto retino-hipotalámico se activen. Mantener una rutina, ¿no? Respetar horarios del sueño, tomar un baño de agua caliente para empezar a relajarse, crear un ambiente adecuado, favorece el sueño y ayuda a mantenerlo. Y una cena suave, ¿no? Las comidas pesadas generalmente entorpecen la digestión y complican el descanso, ¿ok? Entonces, dentro de otras medidas generales, ¿no? Esas son las pautas principales, pero pues también hay que recomendar qué cosa. Hay muchos pacientes que realizan ejercicio vigoroso antes de dormir, ¿no? Se van, todo el día trabajan y se van al gimnasio en la noche. Entonces, definitivamente el ejercicio te activa, ¿no? La adrenalina, neurotransmisores del sistema simpático. Entonces, eso que me hace a mí mantenerme en vigilia, ¿no? Entonces, puede recomendarse no hacer ejercicio vigoroso minutos antes de dormir. ¿Qué más? Aparte de evitar sustancias como el café y el té, pues como el alcohol, ¿no? Las bebidas alcohólicas o algunos estimulantes, bebidas energéticas, también pueden estar asociados a trastornos del sueño. No realizar trabajos, tareas importantes minutos antes de dormir, porque pues nuestra mente va a estar pensando en eso y no vamos a poder conciliar, no vamos a poder iniciar la fase 1, ¿no? Evitar realizar actividades sensorialmente muy estimulantes, videojuegos, internet, televisión, ¿no? Y bueno, evitar el estrés, el enojo, la preocupación, que también muchas veces son factores que van a impedir que se concilie adecuadamente el sueño. Ok, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Este tema es un poco corto, por eso lo he escogido para hoy, que estamos recuperando el día. ¿Ha quedado todo claro? Bien, si no hay preguntas, chicos, entonces le voy a enviar a su delegado ahora las diapositivas de este tema, ¿sí? Y vamos a finalizar la clase. Hoy he querido dictarles esta clase para no perder la semana y poder ampliar un poco más en los otros temas que son un poquito más largos, más pesados, ¿ok? Carlos, levantaste la mano. Carlos, ¿puedes hablar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, Carlos, ¿dónde está? ¿Se me escucha? Disculpe, doctora, ahora sí. Sí, ahí está Carlos Saavedra, ¿no? Lo estaba buscando. Sí. Sí, Carlos. Doctora, cuando un paciente está en estado de coma o estado vegetativo, ¿su onda cerebral en qué permanece?
Ya, eso es un estado patológico, ¿no? Definitivamente el estado de coma no es un trastorno del sueño. Aquí lo que hay es un trastorno ya neurológico definitivo, ¿no? Es un estado vegetativo. Entonces, este paciente que está en estado de coma tiene su ciclo circadiano, ¿sí? El paciente puede estar despierto, puede estar dormido, y de acuerdo a la fase en la que se encuentre, vamos a encontrar distintos tipos de onda. Cuando esté en vigilia, vamos a encontrar ondas alfa. Cuando esté dormido, se puede encontrar sus ondas delta o teta, ¿no? Entonces, el trastorno ya que lo va a llevar a un estado de coma hace pues que el paciente no pueda interactuar. Sin embargo, esta función que es básica, ¿no? No se altera, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes van a ver incluso muchos pacientes en coma que hasta bostezan, ¿no? Dirigen a veces un poco la mirada, pero sus fases de ciclo vigilia las van a presentar de manera adecuada. Ya, pero eso no es un trastorno del sueño, chicos, ¿ah? Eso es otro tipo de patología, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, ok, gracias, doctora. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Como les decía, escogí esta clase hoy sábado porque es un poco más corta para poder ampliarnos pues a partir del lunes, ¿sí? A partir del lunes ya tenemos nuestras siguientes clases. Voy a coordinar el horario para poder conectarnos también por ahora de manera virtual, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Muy buenas noches. Nos encontramos el día lunes. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.